se pueden configurar carteras. Vamos a ir con Fernando Luque, Morningstar. Fernando, muy buenos días. Hola, buenos días, José Antonio. Estaba comentando materias primas, oro, pero también como el petróleo no consigue tener esa fuerza hacia arriba, ¿cómo han hecho este año? ¿Cómo se han comportado las materias primas en este 2021? Bueno, pues ha sido un año francamente positivo para las materias primas, incluso con rentabilidades superiores a la bolsa. Si comparamos pues un índice como el CRB, que yo creo que es un poco el benchmark para las materias primas, pues ahí hemos tenido ganancias de más del 30% en dólares, comparado con, digamos, un 25% para el S&P 500. O sea que ha sido un año francamente bueno y que de alguna forma rompe un poco esa tendencia un poco triste que ha mostrado en los últimos años, ¿no? Porque si comparamos, por ejemplo, lo que es las materias primas o ese índice CRB con el Standard & Poor's 500 en los últimos años, lo que vemos primero, y yo creo que es importante destacarlo, es que las materias primas en estos últimos 10 años, por ejemplo, no han sido un buen diversificador para las carteras, ¿no? Porque cuando vemos que el Standard & Poor's 500 pues, ha registrado caídas, como creo recordar en el 2018 y en el 2015, lo que han hecho las materias primas es caer aún más, o sea que no ha sido un buen diversificador para las carteras. Ahora bien, lo que hay que darse cuenta también es que el escenario que hemos vivido en estos últimos 10 años probablemente no vaya a ser el que vamos a ver en los próximos 10 años, ¿no? En los últimos 10 años hemos visto pues una tendencia muy fuerte en las bolsas y también pues reducciones de tipos de interés, inflación es muy baja y lo más probable es que de cara, digamos, a los próximos años veamos tipos de interés más altos, probablemente también inflación más altas, y eso yo creo que es un escenario interesante para las materias primas, ¿no? Y el hecho de poder incluirlo dentro de carteras y que jueguen al final pues ese papel diversificador que todos esperábamos para las materias primas, pero que, repito, no se ha cumplido en estos últimos 10 años. ¿Cómo incorporarlas en carteras materias primas para el inversor que está centrando esa atención en el medio y largo plazo? ¿Cómo ponerlas en cartera? Sí, la verdad es que tampoco es, a ver, no es tan difícil, pero yo creo que hay que tener en cuenta primero que cuando hablamos de materias primas, pues podemos hablar de cosas muy distintas como el oro, la energía, las materias primas agrícolas, las industriales, o sea que ahí primero el inversor pues tiene la dificultad de elegir cuál es el subsegmento más interesante. Yo la verdad es que tiraría por la vía del medio y jugaría la carta de las materias primas diversificadas más que intentar encontrar cuál es el segmento que más se va a revalorizar de cara pues, a los próximos años. O sea que ahí el elegir, digamos, un activo materias primas diversificado me parece pues la opción más cómoda, ¿no? Pues claro, estábamos hablando de las rentabilidades durante este año de las materias primas, pero si comparamos, por ejemplo, el oro con el petróleo, pues ahí tenemos pues un comportamiento francamente distante, ¿no? Con fuertes subidas para las energéticas y un comportamiento pues digamos, muy triste para el oro. ¿Cómo hacerlo? Pues hay dos formas también de hacerlo, bien directamente a través de materias primas, y yo creo que ahí yo lo recomendaría, porque la otra opción sería pues a través de fondos de renta variable del sector materias primas, o por lo menos acciones relacionadas con materias primas, pero sería jugar la carta de renta variable. Vamos a jugar la carta de materias primas directas, y ahí hay fondos que invierten directamente en materias primas a través de productos derivados, eso sí, pero yo creo que es una vía interesante para poder incluir en cartera. La otra opción es evidentemente pues los ETFs, donde ahí incluso hay más opciones que a nivel de fondos, incluso opciones más, digamos, más cibladas, más segmentadas a nivel de materias primas, pero repito, yo pues, jugaría la carta de pues un fondo o un ETF de materias primas diversificado. Muchas gracias, Fernando Luque, editor de Morningstar en España. Fernando, buen día, buen negocio y feliz Navidad. Muchas gracias y feliz Navidad, gracias. 9:40.